Bueno, voy a comenzar a hablarles a ustedes. ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que me estén escuchando, espero que me estén viendo en este momento. Eh, tengo varias preguntas, pues, para ustedes, cómo les ha ido, si tienen alguna duda, alguna inquietud para darle inicio a este proceso. Faltan 2 minutos para arrancar como en materia, pero si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, con muchísimo gusto. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profe. Sí, se le escucha bien, profe. Sí, perfecto. Johnny, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? Eh, por el momento no, profe. Ok, perfecto. Bueno. Exactamente, son las 7:59. Yo creo que ya podemos estar como dando inicio a esta última sesión que vamos a tener con todos ustedes, sesión en línea, en vivo, eh, donde vamos a hablar un poco del material. Espero que las ayudas que les he otorgado, que les he publicado, les haya servido precisamente para presentar todos sus documentos y todas estas actividades que nos pide la plataforma en esta modalidad virtual en cuanto al curso de pedagogía humana. Hoy, como último proceso, vamos a hablar de ciertos puntos hay que tener en cuenta porque veo que hay personas que se están confundiendo en ciertas cosas y se están complicando fácilmente en algo. Entonces, pues buenas noches para todos. Bienvenidos a todas las personas que están en este momento ingresando. Muchas gracias por asistir. Son las 8 en punto y vamos a dar inicio a este proceso. Hoy, como cuarta sesión de todo este proceso de pedagogía humana, pues muchos de ustedes se han dado cuenta que el curso es un curso que tiene mucha información, que es un curso amplio y que está basado más que otra cosa como en el proceso informativo de lo que tiene que ver la parte administrativa y ya que, por así decirlo, si ustedes fuesen como agentes que fueran como a supervisar o auditar un proceso pedagógico en cualquiera de las instituciones. A medida que van transcurriendo las evidencias, se han dado cuenta de ello. Eh, en cuanto a las pruebas, hay pruebas que son como la guía de aprendizaje, para saber qué puntos debe tener una guía. Existen guías muy sencillas. Para el SENA, las guías deben ser más complejas en el sentido de las características de los complementos. ¿Y para qué es ello? ¿Por qué les hablo de esto? Porque yo espero que algún día ustedes puedan vincularse al SENA como instructores, si son docentes, si son profesionales que puedan ser instructores presenciales del SENA y o por qué no de algún tipo de institución y pues que tengan como las herramientas para poder partir frente a esto. Hoy vamos a hablar de temas importantes como las evidencias. Dentro de las evidencias, recuerden que en el cronograma que estoy mostrando en este momento en pantalla, hay unas evidencias que son no calificables. Por favor, no se preocupen por esas evidencias no calificables. ¿Por qué? Porque esas precisamente se colocan como no calificables porque presentan ciertos errores y por eso entonces no se puede medir. A veces la persona tiene algunas interferencias con este proceso y posiblemente no ve la calificación. Más bien sí entérense y préstenle bastante atención en esas evidencias que son calificables. Esas calificables yo les he presentado a ustedes evidencias para que la puedan hacer. Aquellas personas que apenas llegan o ingresan en este momento y que de pronto no han presentado evidencias, todavía tienen plazo para presentar la primera evidencia, la segunda, la tercera y se les ajustó la cuarta. Todavía tienen plazo. El plazo límite de este proceso es el 12 de julio. Pero por favor, tengan mucha atención. ¿Por qué? Porque a mí se me cierra la plataforma, al igual que a ustedes. Las personas que no hayan subido el 12/07 la información, el 12 de julio, ya no puedo, o sea, yo no puedo habilitarlos, a mí me cierran la plataforma, me cierran el sistema, por tal motivo no es válido poderles abrir nuevamente el esquema. Por eso lo he dicho desde la primera semana que tuvimos reunión y cada una de las semanas les he dicho cuántas son las evidencias que deben presentar y pues también los plazos. Entonces tengan muy, muy en cuenta esto, por favor, no, no que presenten las evidencias y no se pasen de esa fecha porque no podemos, o sea, no es por ser mala gente, sino que es que la verdad no tengo como algún poder para poder volver a abrir la plataforma. Eh, Sin embargo, las evidencias han sido fáciles en el sentido de que les he puesto
como en sus procesos, en los foros, en el WhatsApp, ciertas como paralelos para que ustedes puedan presentar esas evidencias. El día de hoy, la evidencia de la actividad de aprendizaje 4 significa el realizar un seguimiento de evaluación y plan de mejora del proceso formativo y sus actores de acuerdo a los resultados de aprendizaje. Basados en ese principio, con esa actividad hay una evidencia que es calificable, que es instrumentos de evaluación y mecanismos de mejora. En esto, lo que vamos a hablar el día de hoy es muy sencillo. Muchos de ustedes lo aplican, muchos de ustedes los han visto con sus hijos, muchos de ustedes saben cómo funciona y son esos instrumentos de evaluación. ¿Y a qué se refiere a los instrumentos de evaluación? ¿Cómo hago yo para evaluar a alguien en el tema de conocimiento? Hay muchos tipos de observación, hay muchos tipos de calificación, pero vamos a hablar como de los más comunes, como los más habituales, y muchos de ellos son eh, destinados por la misma institucionalidad. Por los mismos colegios son los que tienen ciertas pruebas para poder presentarlas y todo tiene que ver como qué son los instrumentos de evaluación, cuáles son los mecanismos que debo utilizar, cuál sería para mi punto de vista, cuáles son los que yo veo como más adecuados que ustedes puedan presentar. Pero solamente son como la parte somera, como la parte amplia. Voy a mostrarles de pronto esquemas que ustedes puedan presentar. Ahora bien, dentro de los procesos, pues también tenemos que hablar. El día de hoy voy a ser como muy concreto con la información, pero voy a presentarles adicional, pues como la información que corresponde a todo este tema de pedagogía. Muchas personas me han escrito en el privado, gracias a Dios tengo 320 personas que han sido muy activas y dentro de ellas yo quiero aclarar varias cosas. Pues primero, el tema de respuestas. Recuerden que este fin de semana fue una semana que tuvo un lunes festivo y las evidencias normalmente, cuando ustedes presentan las evidencias, nosotros tenemos 48 horas hábiles para hacer los procesos de calificación después de, pero cuando nos cogen domingo y festivos, pues nosotros también descansamos y pues ahí hace parte de este principio. Entonces, ténganme paciencia porque a mí me gusta calificarles a las personas cuando son estas, digamos que cuando son evidencias de evaluaciones, la misma plataforma le da calificaciones, pero cuando son evidencias a presentar, yo me tomo la tarea de leer trabajo por trabajo, contestarle a cada uno de ustedes y llevarlos como consecuencia al proceso llevarlos en consecuencia a que ustedes puedan leer los comentarios que les hago. Por favor, léanlos. Yo me tomo en serio, me tomo el tiempo para, para escribirles, para retroalimentarles lo que ustedes hicieron, si está mal, si les falta, qué podrían mejorar. Esos son puntos como que serían muy, muy importantes que ustedes puedan tener como que los lean y que puedan estar partícipes en ese principio de la pedagogía. Al igual, voy a hablarles también de cuáles serían como las otras partes de los modelos pedagógicos o de las capacitaciones en pedagogía que sería muy bueno que pudiesen hacer. Estas podría decir que es una de las iniciales. Las otras tienen que ver más con el desarrollo, con el desarrollo de otras capacidades y de otras habilidades, por ejemplo, las técnicas STEM, que tienen que ver con capacidades y habilidades en temas de tecnología. O sea, pues no sé si ustedes conocen sobre ese tema. Es una sigla en inglés, se habla de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Algunos le agregan la A como arte, como parte fundamental de los principios. ¿Y qué es lo que busca eso? Como en resumen, que las personas puedan, que todos dentro de una institución hablen el mismo idioma para que todos puedan cumplir las competencias. Entonces se está hablando de un lenguaje inclusivo o un lenguaje integral. No, anteriormente los instructores estaban muy desligados, entonces el de inglés es desligado al de matemáticas desligado al de ciencias naturales y así sucesivamente, pero vemos que hay unas materias que son muy fuertes en todos los contextos y sobre todo preparando a la gente para lo que es la vida, los jóvenes, los adolescentes, los niños. Yo recomiendo mucho trabajar habilidades para la vida, habilidades que le permitan a los estudiantes poder construir unos esquemas y unos canales propios y con la misma palabra holisticidad o integralidad que le permitan descubrir un poco más el mundo y ir un poco más allá. La invitación siempre va a ser a que estemos un paso más adelante de nuestros aprendices en cuanto a lo que es tecnología, en lo que es innovación, en nuevas estrategias, en nuevos procesos. Ya la parte académica, la parte administrativa, pues tiene unos roles específicos y todo lo tiene que estar determinado
el Ministerio de Educación, si ustedes están perteneciendo a una institución educativa. Y por otro lado, pues está el Ministerio de Trabajo con entidades como el SENA, eh, que hacen como que rigen esos principios para que la gente pueda evaluar, pueda controlar, pueda generar unos criterios de evaluación y que pueda generar como una buena validez frente a las cosas. Siempre recordar como docentes que somos personas que servimos y yo recuerdo, nunca se me olvida, no sé si ya les conté, una frase que me decía mi profesor de tesis, que al principio del semestre, el primer semestre, cuando yo esté en la universidad, él me decía, si ustedes van a ser docentes, ustedes no van a tener plata, pero ustedes van a tener es vocación, y por vocación ustedes pueden construir. Este tema de pedagogía humana, más que otra cosa, le enseña es que ustedes puedan ser empresarios y que ustedes puedan mirar a o la empresa, porque es que perdón, las instituciones son pensadas como empresas y debería ser así. Si mucha gente no se ha dado cuenta, o posiblemente sí se dan cuenta, pero lo dejan pasar, la Universidad de Harvard, la Universidad de Oxford, han contratado verdaderos emprendedores o personas que son administradores de empresas. ¿Por qué? Más allá de los casos, porque eso es un negocio y como negocio hay que saberlo administrar. Aquellas personas que encuentran los requisitos de los términos, es cómo llamo la atención para poder generar una validez. Muchos pensarán y actualmente nos han vendido la imagen de que la Universidad de Harvard es la mejor, es la panacea pues en cuanto a todo el tema pedagógico, en cuanto a todo el tema educativo, o la de Oxford, y así cada uno se van a dar como contrapunteo en todo este tema, desconociendo un poco y desconocen la verdad, porque esa es su misión publicitaria, desconocer los conocimientos y o las habilidades que tienen los demás. Que sí hay que reconocer es que estas universidades, claro, tienen todo un presupuesto porque así mismo lo cobran para poder generar como esas habilidades que nos hacen un poco más únicos, mientras que aquí todavía estamos con la rueda, ellos ya están andando en carros voladores, por así decirlo. Muchos de nosotros nos da miedo la tecnología, muchos de nosotros nos da miedo ciertas capacidades o ciertas habilidades que el mundo después del COVID nos hizo descubrir, nos hizo como adelantarnos en el sentido de que mucha gente no utilizaba la parte virtual, mucha gente no utilizaba estas herramientas como herramientas válidas para el tema de conocimiento. Y bueno, y nos obligó y nos aceleró en un rumbo muy acelerado, el poder meternos en nuevos campos. La vida va avanzando, los momentos van avanzando, las tecnologías van avanzando y así mismo deberíamos avanzar nosotros en todas esas capacidades y en todas esas habilidades. Mm, Ahora bien, no solamente entonces, como les decía, las habilidades no solamente son para nuestros aprendices. Muchos de nosotros digamos que por ya, digamos, cierto bagaje en el tema de docentes y a veces se nos olvida eso que nos hace como tan propios es el tema de la felicidad, es el tema de cómo debo yo meterme en los campos educativos y no olvidar que yo también tengo un niño por dentro, por así decirlo, y que también debo ser feliz y debo disfrutar este acto pedagógico. Recuerdo mucho y me fascina trabajar con una frase, y yo esta se la regalo a todos ustedes. mm, Trabajen desde el amor por lo que hacen. Si ustedes tienen amor por lo que hacen, si tienen amor por su, por su profesión, si tienen amor por todo, cualquier tipo de esquema que hagan, hágalo con amor, porque así todo cambia de sentido. Si yo tengo amor por las cosas, cambian de sentido. Si usted dedica alguna canción con amor, cambia de sentido. Digamos que todo lo que ustedes pueden hacer, háganlo con amor. Ojo, hacer las cosas con amor no es como tampoco ser como retraído a las circunstancias. Cuando tengan que tener autoridad, tienen que tener autoridad. Y ahí no estás, digamos que no estás cambiando el tema del amor, estás solamente haciendo respetar eso que tanto valoras, valorar los principios, valorar los cánones de la evolución de la misma formación. La parte tradicional, no sé por qué tantos psicólogos y tantas personas le han dado tan duro a la educación tradicional, que es una educación que muy posiblemente formó a la mayoría de ustedes y a nosotros nos ha formado. Y claro, se le ha dado un castigo muy fuerte y olvidando, y por si ustedes lo notan, muchos de las personas le dan mucho palo. Eh, Hay cosas buenas, hay cosas malas, no todo es bueno, no todo es malo, pero de eso se aprende. Yo creo que a muchos de ustedes les ha generado una cultura crítica, y esa forma crítica es para descubrir nuevos mundos, nuevos caminos, nuevas herramientas, y
y para poder controlar y saber qué es lo que ustedes deben y qué es lo que no deben hacer, como por así decirlo, de cierta manera. En cuanto a páginas que les voy a recomendar para aquellas personas que están como docentes en educación infantil, métanse a EduFichas. EduFichas es una página que les va a permitir muchos esquemas. Eh, Hay páginas que yo les compartí la vez pasada que se llama iFindy. Es una página que les permite tener como una gama de otras páginas de aplicaciones en inteligencia artificial que les van a permitir hacer el trabajo más fácil. Ahora, ¿cómo hacer, cómo debo hacer yo para, que es una pregunta que es muy común, cómo debo hacer yo para que la clase sea más amena? Y esa clase no tiene que ver, tiene que ver uno con una palabra que se llama psicognomía. Cuando ya saben que la psicognomía es la forma de la cara, pero tiene que ver con cómo estoy preparado para las respuestas, cómo estoy preparado para intervenir frente a los demás, cuáles son las preguntas problematizadoras que ustedes están generando, que eso es como lo último que está haciendo el esquema. Ahora, dentro de las ayudas audiovisuales, ustedes pueden trabajar sintesia. Sintesia es para que ustedes hagan videos y puedan colocar personas en los videos, avatars. Ahorita está trabajando mucho con el tema de los avatars. El tema de los audios también hace mucha mella. Hay muchas páginas que simplifican el trabajo, que hacen, por ejemplo, por así decirlo, presentaciones en 1 minuto, 2 minutos, ustedes para hacer una presentación, por ejemplo, en Mimo. ¿Sí? Acá les voy a compartir esta información para que ustedes la puedan ver, eh, que puedan descargar información y que puedan trabajar información. Mi Journey también les va a servir bastante. Hay unos esquemas de EducaPlay, que eso es por parte del Ministerio de Educación. EducaPlay también les va a servir bastante eh, para que ustedes puedan descargar, hacer crucigramas, hacer sopa de letras, hacer cualquier tipo de, de presentaciones que les va a permitir ayudar a ese acto pedagógico. Entonces, mucha gente, claro, todos los días no puede ser juego, no todos los días eh, debe ser como juerga, no, pero sí tienen que hacer unas pausas activas. Más que otra cosa es para trabajar la inteligencia emocional, que es un tema que a mí me encanta y que me parece que ustedes podrían trabajarlo. Recuerden que nosotros como docentes muchas veces somos los consejeros de los aprendices, somos las personas que recibimos la información de los niños, si comieron, si no comieron, no importa el grado. Yo soy de las personas que a los aprendices míos del SENA, yo lo primero que les preguntaba antes de decirles cómo están, yo les decía, venga, ¿y ustedes comieron? No, profe, mire, son las 6 de la tarde y no hemos comido. Bueno, hermano, vaya, coma algo y venga, porque es que resulta que el cuerpo con hambre no trabaja, el cuerpo con hambre no funciona y con cansancio peor. Este horario es un horario que es bien denso, es un horario que está bien fortalecido, bien fortalecido en muchas cosas, porque aparte estos temas son muy elegidos en cuanto al tema de letras, hay mucha letra, pero sí les recomiendo entonces varias cosas. Primero, tener una iluminación adecuada cuando vayan a estudiar en la parte virtual, y digamos, iluminar bastante la habitación, no basarse solamente en la iluminación del celular o la iluminación que tengan en el computador. Segundo, rieguen un aroma que los haga sentir tranquilos. Eso les sirve para el estado del acto pedagógico y también les va a servir a ustedes en su casa, en su habitación, donde ustedes estén estudiando. Ese aroma los va a tranquilizar un poco y va a permitir que los hemisferios vayan a trabajar. Tercero, si yo soy derecho, debo hacer más actividades con la parte izquierda para programar mi lado derecho del cuerpo. Si sabemos que los hemisferios corporales se manifiestan, el lado derecho controla la parte izquierda y la parte izquierda controla la parte derecha. Si yo soy derecho, pues debo hacer actividades más de la parte creativa, o sea, de la parte izquierda del cuerpo. Entonces, hacer dibujos con la parte izquierda, comenzar a tocar algún instrumento y eso me va a permitir poder acelerar ciertos procesos comunicativos. Ahora, a mí me encanta que se trabaje la observación. En la observación existen dos tipos de observación para los conceptos. Digamos que está la observación directa y la observación indirecta. Pero fuera de la observación directa e indirecta, yo puedo decir que existe una observación que sería la etnográfica. La etnográfica es la que comprende la observación completa de todo. Mucha gente solamente ve objetos, solamente ve cosas, pero si yo puedo ir un poco más allá de los conceptos, pues me va a permitir analizar, tomar decisiones, tomar síntesis, digamos que hacer un tipo de análisis completamente diferente a lo que verdaderamente los ojos captan. Y ahí como el meollo del asunto. Aquí les estoy proyectando
una serie de páginas con sus enlaces que les va a permitir. Lucidchart es una página para trabajar mapas mentales, mapas conceptuales, aquellas personas que tienen ciertas dificultades en páginas web. Esto les va a permitir hacer trabajos como mapas mentales, mapas conceptuales y enséñenle esto a los aprendices para que los trabajos sean un poco más elaborados, para que sean más complementarios. Hay personas que posiblemente escriban y que tengan todas las evidencias en Word. Yo les recomiendo que los vayan a PDF, los manden a PDF y hay una página que se llama Flipnag. Flipnag, ustedes pueden hacer un libro y como libro simplemente todas esas guías, todos esos materiales, evaluaciones, consultas, simplemente creen un libro con esa página y ustedes pueden venderlo, ustedes pueden crear como su propio material para poder vender información y para poder construir a través de, digamos, generar otro tipo de economía. Eso es válido. Operar otro tipo de mercados. El mercado de Internet es muy amplio y eso es para el que le guste también. Ser, por ejemplo, el tema de youtuber. Muchos lo han visto bueno, se puede ver mal por todos estos youtubers que son como dañinos para la sociedad porque en vez de informar, desinforman, pero eso es lo que les gusta a la comunidad. Y entonces la cosa es qué debo hacer yo para innovar, para comenzar a cultivar esos otros escenarios que me pueden servir en la vida. Eso es como una gran tarea que tenemos los docentes en la actualidad, pero tiene que ver más que otra cosa con el indagar, el investigar, el formular y con ese esquema como de ayudas. Ahora, si nos centramos entonces, era como una especie como de introducción a los temas y como de participación a lo que puede venir. En la tabla de contenido vemos que en el mapa conceptual nos habla de técnicas de instrumentos de evaluación, sobre las técnicas de observación, de resolución de problemas, del cuestionario, de solicitud de productos. Habla sobre una evaluación de aprendizajes, eh, unas técnicas de instrumentos de evaluación, ¿cierto? Unas evaluación de aprendizajes, unos conceptos, unas características y unos planes de mejoramiento. Se habla un plan de estrategia, de calidad académica y de proceso de mejora. Esto no es tan complejo, este es un poco más simple, considero yo, desde mis perspectivas, porque es algo que es del común, que todos ustedes lo pueden ver. Entonces no quiero que se distraigan digamos, porque yo estoy viendo varias pantallas al tiempo para poder compartirles información, ver cuándo me están pidiendo ustedes la palabra y si ciertas cosas. Si alguien tiene alguna participación en este momento, le abro el micrófono para que lo puedan hacer. Y si no, pues voy a apagar mi cámara para continuarles hablando sobre estos instrumentos de evaluación y estas técnicas que ustedes ya saben, pero les vamos a reforzar un poquito el conocimiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ok, porque están muy callados. Pues yo estoy hablando mucho, bueno, normalmente yo hablo bastante, pero están muy callados. Entonces, entonces les estaba hablando de la observación directa. Entonces, en técnicas, la observación, como observación directa, es lo primero que capta la vista, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, ¿cómo trabajar la técnica de observación directa? Entonces, es cuando, por ejemplo, cuando alguien está trabajando en un laboratorio, ¿cierto? Una práctica de laboratorio, y entonces usted le pasa una lista como de cotejo, una lista como para poder evaluar como lo que está haciendo el aprendiz, entonces que siga los pasos correctamente y ustedes les dan un paso a paso. En un esquema de observación indirecta es cuando usted puede, cuando usted, por ejemplo, coloca a la gente a trabajar en grupo. Entonces, usted puede observar cómo la interacción de sus aprendices, cómo hablan, cómo se relacionan, quién es el líder, qué es lo que pasa. Y esto, en palabras de ventas, para aquellas personas que les gustan las ventas, se llama necesidades sentidas y las necesidades no sentidas. A ustedes les venden una necesidad sentida. Un ejemplo, yo voy por unas llantas, a que me vendan unas llantas porque mis llantas están gastadas. Pero una necesidad no sentida es cuando usted llega y le dicen, venga señor, pero usted va a dejar las tuercas así como están oxidadas. Dice, no, yo solamente tengo por la llanta. No, es que sus tuercas están oxidadas, están dañadas. Por tal motivo, si usted se le daña una llanta, se le pincha una llanta, va a tener un problema para poderlas cambiar porque las tuercas no le van a servir. Yo le recomiendo que cambie las tuercas. Ahora, si usted las quiere cambiar, va bajo su condición. Yo le estoy vendiendo unas tuercas adicionales, ¿ve? Una necesidad no sentida, aunque si la necesita, pues obviamente hay que hacerlo. O por ejemplo, cuando usted dice voy a cambiar las pastillas de frenos del carro, le van a decir, señor, usted no le va a cambiar el líquido de frenos. No, yo solamente vengo por las pastillas. Dice, no, es que si usted no le cambia el líquido de frenos, muy posiblemente el carro no le frene de la manera adecuada. Por tal motivo, usted tiene que comenzar como
como a filtrar los líquidos y cambiar los líquidos para generar un buen frenado de su vehículo. Si usted no lo cambia, va bajo su responsabilidad. Entonces, eso mismo pasa en la observación con los aprendices. ¿Qué está haciendo el aprendiz? ¿Cuáles son los cánones que está haciendo el aprendiz? O sea, ¿qué es lo que aprende? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo es la interacción con los demás? Vemos niños, personas muy retraídas, eso pasa en los adultos, pasa en los jóvenes, que cuando usted los pone a hablar en un tablero, muy posiblemente no sepan cómo hablar en público, no sepan cómo contestar y eso no tiene ningún tipo de problema, es porque no les han enseñado. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer para que esa persona quite los miedos? Y ahorita les estaba comentando algo, les estaba diciendo que ustedes se cargan bastante de todo lo que pasa con los niños, porque ustedes son los psicólogos, los profesores, las mamás, los papás, digamos que usted se carga mucho con los niños, jóvenes y eso. Entonces, ¿cómo hacer catarsis? Todos los seres humanos necesitamos hacer catarsis. ¿Y qué es la catarsis? Es un desahogo o un desapego de emociones y sensaciones que tienen los demás frente a cualquier tipo de emoción o circunstancia que les haya pasado. Nosotros como docentes a veces no sabemos hacer catarsis, llegamos a nuestra casa y comenzamos como a descargarnos con lo que pasa. Entonces ahí es cuando se debe actuar con la inteligencia emocional o ahí es cuando usted tiene que hacer estrategias de descarga emocional para quitar un poquito como el estrés, para quitar un poquito los problemas. No llevarse los problemas para la casa, no llevarse los problemas de la casa para el trabajo, es otra de las claves importantes. Y y este es un truquito que me funciona a mí bastante y que a ustedes también les va a funcionar, y es sonreír con los ojos. Mucha gente no sabe sonreír con los ojos. Ustedes, mucha gente sabe sonreír con la boca, ¿cierto? Pero a veces notamos que hay unas risas fingidas. Pero si usted sonríe con los ojos, es mucho más fácil. ¿Y cómo sería sonreír con los ojos? Es como cuando usted mira a las personas como si estuviera enamorado, como si usted verdaderamente estuviera fascinado por las cosas. Y eso es un punto para ventas, es un punto para vender. O sea, es que ustedes como docentes se están vendiendo a sí mismos, están vendiendo un producto y es su conocimiento, están vendiendo como su forma de ser, como todo lo que ustedes son, lo están vendiendo. Entonces, pues, ¿cómo hacerlo? Frente a todos mis compañeros de trabajo, mis compañeros, mis superiores, mis aprendices, ¿sí? Y todo como todo un personal que allí está dentro del acto pedagógico. Entonces, fijarse mucho en la observación directa y fijarse también, sobre todo, en la observación indirecta, qué es lo que pasa más allá de la mirada. Bien, entonces, para hacer esta observación, cuando, si estamos hablando de un instrumento de evaluación, pues mucha gente utiliza listas de chequeo. Mucha gente utiliza exposiciones, por ejemplo, puede hacer una exposición oral. Entonces, ahí, así van a como a evaluar las circunstancias, demostraciones, debates, foros, eso es algo común. Mm, entonces, pues, esos son como los instrumentos más utilizados frente al tema este de instrumentos de evaluación frente a un tema de observación, ¿cierto? Eh, Cuando yo tengo, por ejemplo, un esquema como que yo pongo a los aprendices eh, una exposición oral. Por ejemplo, todas las personas se enfrentan como a ciertos nervios, como a ciertas capacidades de comunicación. Entonces, por eso, porque yo quiero observar cuál es el dominio que tiene esa persona frente al tema. Entonces, pues, lo que yo tengo que hacer es basarme más que todo en cuál es la postura que tiene esa persona, cuál es la colocatura de los pies, cómo coloca las manos, cómo se dirige. Hay una palabra que se llama el yoísmo en la comunicación, que es que yo mando mi mano desde el yo interno hacia allá. Entonces, si yo hago este movimiento, estoy diciendo a las personas que desde mi corazón mando la información, podría ser cierta, ¿sí? Pero si yo no utilizo las elongaciones, saben que una elongación es el movimiento de las manos, de los pies, de la boca al hablar, para demostrar algo, para significar algo. Por ejemplo, una elongación vocal, mucha gente la hace y es costumbre. Una elongación sería como, pienso que cuando yo elongo la voz, es que estoy pensando, estoy oxigenando mi cerebro para poder pensar una respuesta de lo que puede venir, de lo que digamos que para resolver una pregunta que me están haciendo. Eso es una técnica que mucha gente, digamos que no es una técnica, es un vicio, que mucha gente lo hace precisamente porque están oxigenando para poder pensar. Cuando hay personas como yo que hablamos tanto, que nos llega tanta información en la cabeza y que queremos transmitirla, es muy importante neutralizarla con las manos. Entonces ahí utilizamos elongaciones desde el yoísmo para que la gente crea y confíe en el conocimiento que yo tengo, mire lo que estoy haciendo, que yo tengo hacia ustedes. Y eso es lo que se debe utilizar, las elongaciones manuales. Pero
Si la postura de los pies no está adecuada y ustedes están haciendo una observación y la postura de la persona no está adecuada, la información también se pierde. Porque mi pie de apoyo, el pie dominante más fuerte, esto les sirve a ustedes como docentes, mi pie de apoyo más fuerte, con el que yo doy el paso primero, tiene que estar apuntando a la persona a la cual lleva la comunicación. Si ustedes están ahí al frente, mi pie de apoyo tiene que estar dirigidos hacia ustedes. Si la persona está al lado, yo le pongo el pie de apoyo dirigido a la persona que está al lado y así hablo. ¿Sí? Eso es una técnica que se utiliza bastante. Si usted tiene un grupo y los tiene en mesa redonda, yo me hago hacia atrás, me voy para atrás, que todo el mundo vea mi corporalidad y coloco mis pies como si estuvieran dirigidos hacia todas las personas. No, pues tampoco pues como abrirlos bastante, no, simplemente es como que mi comunicación tiene que ser, que tiene que irradiar a todas las personas. Ahora, otro punto importante, y en esto yo le doy mucha madera a los docentes que están conmigo, porque cuando uno trabaja en técnicas de respiración y de técnicas de potencia vocal, hablan pacitico y recuerden que ustedes deben tener como una información, ojo, no gritar, más bien sí hablar fuerte. Y entonces yo les enseñaba, por ejemplo, ejercicios de respiración para que generaran potencia vocal, porque hay personas que no tienen potencia vocal y la comunicación es que nos lleguen desde la primera persona hasta la última persona con el mismo lenguaje. Y ahí ya tienen que tener técnicas de vocalización. En la primera clase enseñen técnicas para poder visualizar lo que yo estoy hablando. Por tal motivo, tengo que comenzar a mover un poco más y vocalizar más mis palabras para que la gente no se adecue. Pasa mucho en comunidades, por ejemplo, aquí de la costa, que eh, no estoy criticando, porque también pasa en las comunidades paisas, pasa en las comunidades, en todas las regiones tienen ciertos ademanes en cuanto a los que es la jerga común, y entonces se comen ciertas letras, se comen ciertas palabras y omiten, tienen unos fonemas diferentes, por tal motivo mucha gente no les identifica. Por ejemplo, para mí es dificultoso cuando yo llego acá a las comunidades a dar clase, ¿cierto? Porque tengo que adecuarlos a todos ellos para recibir una nueva información, un nuevo vocablo, ¿sí? Ahora, cuando ustedes van a otras comunidades y se enfrentan con otro tipo de comunidades, pues tienen que comenzar a modular. Y eso es una estrategia que es muy buena, pero que aprendan, que trabajen la modulación y trabajen la potencia vocal. Ahora bien, aquellas personas que están trabajando y que tienen que tener grandes extensiones de sesión en formación, respiren por la nariz, boten el aire por la misma nariz, o bueno, si pueden hacer la convulsión por el tema de la boca, lo que pasa es que si lo hacen así, normalmente la boca se seca y comienza a secarse la laringe, comienza a secarse la faringe, y así normalmente es cuando ustedes tienen que comenzar a tomar mucha hidratación. Recomendación, que es la misma recomendación que utilizan los cantantes, es tomar productos que contengan miel y que contengan como algo mentolado. Y eso les va a permitir mantener fresca la garganta para poder hablar ciertas temporadas más largas. eh, Frente a eso, tomar solamente agua es malo porque reseca también la garganta. Pero a pesar de que ustedes creen que se están hidratando, pero no se están hidratando. Entonces, por ejemplo, cuando van allá, pues tomen como un suerito o algo así. Si tienen una jornada larga, eso también es válido para que ustedes puedan tener como un control de lo que genera en la parte vocal. Y mm, ahí llega como el punto. Como guías de trabajo, ustedes hagan el proceso, entreguen y deleguen funciones. ¿A quién le delegan? Armen equipos con las personas más que hagamos que aprenden más rápido, explíquenles el tema y que ellos sean los que regulen para que usted solamente sea el controlador, el que guía los procesos, y asimismo la gente va adecuando su acto pedagógico y les va a ir súper bien porque van a decir, uy, mira que me fue esto bien, y usted controla a la persona que está liderando dentro del grupo. Por ejemplo, si usted dio el grupo en 5 grupos, usted le explica a los 5 el tema y cada uno va controlando, y después usted puede preguntarle dentro del proceso. Cualquier persona, digamos que ustedes vean a la persona que esté como más flojita, que está aprendiendo menos, ven, ¿tú qué has aprendido? ¿Qué has entendido? No, no he entendido nada. Hagamos una técnica. Entonces, que otro aprendiz te explique. Entonces ya están haciendo un tipo de, como de coaprendizaje frente a los procesos. Y después, si no te lo aprendieron, tú le explicas de otra perspectiva, de otra manera, y vamos a manejar un estilo o una referencia diferente del aprendizaje. Muy bien. Entonces, continuando con este tema que tenemos allí en el mapa, el tema de escribir, el tema de explicar, eso es un tema que es importante. El tema de resolución de conflictos, de resolución de problemas. La presidencia de la República hace unos años, la anterior presidencia, nos hablaba de cómo resolver conflictos de una manera fácil.
y para eso se inventaron ciertas estrategias. Unas de ellas se llamaba los MAX, aquellas personas que son docentes, creo que la tuvieron que haber trabajado. Los MAX, MASC, son los métodos alternativos para la solución de conflictos. Y entonces ahí tenía que ver con la amigable composición, se hablaba del arbitraje, se hablaba de la mediación, se hablaba de ciertas estrategias que les permitían a las personas poder dominar frente a un problema. Ahora, dentro del acto pedagógico, yo simplemente pongo a las personas, los pongo a debatir frente a un tema. Les recomiendo mucho la técnica de los 6 sombreros, que les había hablado la semana pasada. La técnica de los 6 sombreros es una técnica súper, súper amigable con las personas y que le permite que ellos mismos se vayan controlando para las cosas y que ustedes vayan controlando también los temas y que vayan dando la palabra. Entonces, que la gente aprenda a tener, a defender un tema, pero también sea para la contraparte. Hay personas, por ejemplo, un ejemplo, y es que a mí no me gusta hablar como de política, ni me gusta hablar como de temas álgidos, como religión, política, esos temas que de pronto mucha gente le genera callo, porque muy posiblemente no saben asumir ciertas cosas. Entonces yo pongo a personas, por ejemplo, frente al tema, por ejemplo, del cigarrillo. Entonces, una persona que fume, le digo, bueno, hábleme cosas malas del cigarrillo. Y comienzan a decir un montón de cosas malas. Y ahora, bueno, hábleme cosas buenas del cigarrillo. Y comienzan a hablar de cosas buenas. Cuando ustedes colocan a la otra persona a hablar mal de lo que verdaderamente aman, van a descubrir que siempre existe una otredad. Y eso es algo muy importante. Cuando ustedes conocen la otredad y comienzan a decir, bueno, es que yo, venga, eso está pasando por esto y esto. ¿Cómo hago yo para descubrir qué pasa más allá? Lastimosamente los medios de comunicación nos estamos basando solamente en lo que pasa en los medios de comunicación, muchas veces sin una investigación, más bien como sensacionalismo. Yo sí le recomiendo irse a como la fuente, a las fuentes bibliográficas, a las fuentes donde se pueda mostrar. Por ejemplo, muchas veces las aprendices míos decían, vi tal esquema, ¿yo dónde lo viste? Muéstrame el enlace. Y era alguna publicación de YouTube, era alguna publicación de Google, de cualquier persona que tenga un canal. Digo, eso no es una fuente fidedigna, no es una fuente seria, no es una fuente que me permita llegar como una conclusión verdadera frente a un tema. Más bien, entonces búscate una fuente que sí tenga un análisis, que tenga como un verdadero historial de análisis y de estudio. No importa si es bueno, no importa si es malo, es que hay que analizar los puntos buenos y hay que analizar los puntos malos de cualquier circunstancia, de cualquier tema. Eso es muy importante. Y frente a eso, aquellas personas que tienen que hacer trabajos y que tienen que presentar trabajos universitarios o pues tienen que basarse sobre todo en esas hemerotecas o esa información que le presentan los libros y que presentan como las personas que posiblemente hayan llegado a esa investigación. No sé si ustedes han escuchado que dicen, ah, es que hicimos un estudio, la Universidad de Harvard hizo un estudio de que en Colombia es el país más feliz del mundo. Bueno, ¿y cómo fue ese concurso? ¿Cómo hicieron para hacer ese análisis? ¿Sí? Entonces, hay análisis que solamente por, digamos que hay cosas que no tienen como tanta relevancia, como tanta importancia, que es la felicidad. Yo por lo menos veo que, que hay temas que son muy álgidos, hay temas que no tienen un control y que debería ser más justificado y más serio estos análisis. Por eso les decía que con temas de política no me gusta meterme porque es que son temas verdaderamente, tema, religión, hay temas que son bien complejos. Bueno. Este esquema de resolución de conflictos eh, habla, por ejemplo, de qué estrategias me habla. Entonces, pues me habla de, por ejemplo, la técnica de casos. Entonces, la técnica de casos es para tomar decisiones sobre situaciones planteadas. Entonces, pues, por ejemplo, se puede presentar, por ejemplo, un caso donde un estudiante analice y resuelva un problema, cualquiera, ¿cierto? Basado en los conocimientos adquiridos. Y entonces lo que quiero mirar es cómo esa persona analiza y cómo resuelve problemas. Entonces yo, ahí entra una pregunta problematizadora para que las personas puedan dar una resolución de conflictos o resolver un problema de acuerdo a sus conocimientos, ya sea empíricos o conocimientos técnicos. Es una buena técnica. Otra técnica que sirve es las pruebas objetivas. Son unas técnicas de evaluación donde se seleccionan, por ejemplo, respuestas correctas a través de una lista. Esas pruebas objetivas de una lista. Entonces, ¿cuál de estas 4 respuestas es la verdadera? ¿Cuál es la que para ustedes es la más objetiva? Es el esquema. Entonces, hay que trabajar, por ejemplo, la memoria, se trabaja el aprendizaje memorístico. Ese es el esquema del proceso.
Las técnicas de cuestionario, pues todo el mundo sabe que un cuestionario simplemente es una serie de preguntas, con preguntas abiertas, con preguntas cerradas, y entonces las preguntas me van a permitir, ya sea de forma oral o de forma escrita, pues me permiten evaluar los conocimientos que tengan las personas. Hay unas técnicas que llaman de solicitud de productos. Las técnicas de solicitud de productos, como lo ven allí, es una técnica muy sencilla donde usted solamente le pide a la persona que le muestre un, un producto, un ensayo, un informe, una mamografía, una monografía, es que una mamografía, una monografía, una monografía de un tema específico. Eh, sí, eso es lo que me pasa por hablar rápido. Entonces, pues allí ustedes pueden, solamente con decir a las personas que les presenten esas evidencias, pues más fácil llegan al conocimiento. Simplemente, entonces, pues todas estas pruebas se utilizan como para medir solamente el desempeño de las personas en procesos formativos. Si vamos al segundo tema específico que se llama evaluación de los aprendizajes, pues se debe hacer entonces de varias perspectivas. ¿Se acuerdan que cuando yo arranqué con ustedes hablando, se debe hacer una cosa que ya para el SENA se llama el SQA? Lo primero que se debe hacer es una evaluación diagnóstica. Entonces yo primero evalúo, ¿cierto? Evalúo qué conocimientos tienen las personas antes de, ¿sí? Antes de arrancar cualquier tipo de tema. Entonces la evaluación diagnóstica me permite generar un diagnóstico para identificar los conocimientos previos, ¿cierto? Y existe otras evaluaciones, por ejemplo, una que llama la evaluación formativa. La evaluación formativa por ejemplo, es una formación que se lleva durante todo el proceso formativo, entonces tiene como finalidad mirar cuáles son los avances que tienen las personas. Entonces, ¿qué avances tienen los estudiantes en la formación? Digamos, ven, ¿qué estás aprendiendo del tema? ¿Qué punto de conocimiento llevas en este momento del tema que te estamos explicando? Esa es una evaluación formativa, que dentro del proceso formativo, dentro del proceso pedagógico, ustedes van evaluando qué tanta recepción de información están captando las personas. Eso se llama la evaluación formativa. Y la tercera, que es la evaluación sumativa. ¿Qué es la evaluación sumativa? Es que simplemente ustedes van haciendo evaluaciones en el transcurso de la formación y al final ustedes dicen, bueno, entonces esta evaluación me va a servir para tabular todas las evidencias que tienen ustedes. Tengo a Erika que tiene una pregunta, cuéntame. Y gracias por dejarme descansar un poquito la garganta. Sí, buenas noches, profe. Hola. Una pregunta. Bien. En la actividad que hay que hacer, o sea, en la evidencia, ¿uno escoge una sola técnica o hay que coger un ejemplo de cada una? O sea, de observación, de todas, de cada una. ¿O uno solamente se basa en una y la desarrolla? Gracias. Ok. Todavía, pero te la voy a adelantar, ¿no? Tú puedes utilizar cualquier técnica que te sirva, una técnica que te sirva para hacer el proceso. Entonces no hay ningún problema. La que más te sirva, la que más te guste, una que tú ya tengas elaborada, simplemente la presentas para poder estar, pues cumplir con el proceso. ¿Listo? Ya vamos a leer la actividad y ya les vamos a explicar cómo es la actividad, ¿vale? Ok. Esas evaluaciones son lo que son las evaluaciones estas que les hablé, la diagnóstica que es arrancando, la formativa que es dentro del proceso y la sumativa que recopila los elementos, son sistémicas, son medibles. Ojo, es muy importante que usted haga una evaluación que verdaderamente sea medible. Hay evaluaciones, hay mucha gente que dice, ¿usted qué piensa de tal cosa? Si usted le está preguntando a la persona, ¿usted qué piensa? Pues la calificación debe ser 10 porque es que lo que piensa la otra persona. Hay muchos, si nosotros juzgamos el conocimiento de la otra persona por lo que pensó, entonces estamos quizás erróneos. Más bien podemos decir, según el autor, ¿qué dice el autor? Eso es diferente, ¿sí? Haga una síntesis de lo que dice el autor en este libro. Pero si usted dice, ¿usted qué piensa del fútbol colombiano? Yo pienso que es muy malo. No, tiene 0 o tiene 1, porque ¿cómo así que el fútbol es malo? Entonces, cuando tocan mis sentimientos como docente, me tocan el ego. Entonces digo, no, 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 así no puede pasar. Y ahí es cuando nosotros fallamos, cuando estamos equivocados. ¿Ok? Bien. Eh, bueno, entonces, muy importante entonces hablar que en estas evaluaciones, pues que sean constantes, pero que no sean algo, o sea, cuando ustedes tengan el tema de una evaluación,
que eso no sea como para medir el conocimiento de la persona solamente, o sea, porque es que muchos se basan solamente en que si perdieron la evaluación, ahí se basan en el conocimiento, no, más bien que sea algo medible para ustedes, para decir o para saber qué punto deben enseñarles adicional para que las personas puedan cumplir el objetivo. No es solamente que estén por estar, ay, perdí la evaluación, no es, mire, le perdiste en esta, pero ven, te voy a dar una oportunidad esta semana sobre este tema específicamente, que es el que tú fallaste. Entonces, que la gente pueda retornar y que pueda aprender fácilmente frente a eso. Bueno, seguimos entonces con, bueno, existen los planes de mejoramiento. Los planes de mejoramiento, entonces, ¿qué son los planes de mejoramiento? Entonces, como existe una evaluación como punto de partida para la formación. Eh, entonces, por ejemplo, después de realizar una evaluación, que se hace una evaluación como del curso, pero vamos a hacer un ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando se hace una evaluación, por ejemplo, de un curso de idiomas, ustedes como docentes de idiomas identifican que hay un aprendiz que tiene dificultades en pronunciación, ¿cierto? Entonces, con base en eso que ustedes aprendieron, que ustedes dicen, bueno, tiene poca pronunciación, entonces mi misión como docente es hacer actividades para que esa persona retroalimente su pronunciación y pueda mejorar en ese esquema. ¿Sí? A eso se basa, por ejemplo, los planes de mejoramiento, se deberían basar en que si usted reconoce o identifica que una persona falla en algo que usted debe trabajar, o que usted enseñó, simplemente es para reforzar eso de una manera diferente, ¿cierto? Y para lo cual se debe utilizar, por ejemplo, una planeación estratégica. Entonces, por ejemplo, esto ya es algo que la planeación estratégica tiene que ver ya con la parte administrativa, con la parte directiva. Entonces, mm, por ejemplo, una institución que tenga necesita hacer un plan estratégico para mejorar la calidad académica. Entonces, pues ahí tiene que incluir, por ejemplo, eh, contratar profesionales o profesores que tengan que ver con el tema específico de eso que está faltando, de eso que les hace falta para cumplir la gestión de calidad de la empresa, para, por ejemplo, si les falta tecnología, entonces implementar cosas de tecnología, contratar profesionales en otras áreas para generar como como una nueva oleada de conocimientos a la misma institución. Por ejemplo, también puede haber un programa de mejoramiento de calidad académica. Entonces tiene que ver más que otra cosa con las capacitaciones que se deben hacer, deben hacer las instituciones para que las personas puedan subir su nivel en la actualidad, por ejemplo, con tener conocimientos de actualidad, tener conocimientos basados en las nuevas herramientas, en los nuevos libros, por ejemplo, de infancia, cuáles son los nuevos libros, cuáles son las nuevas tendencias, qué es lo que está generando la moda, en las formaciones para el trabajo, cuáles son las nuevas herramientas, cuáles serían, cómo deberían trabajar. Ustedes por eso notan que el SENA presencial invierte muchísimo en maquinaria, invierte muchísimo en nuevas tecnologías para tratar de estar a la vanguardia. Y si la persona no aprende, nosotros tenemos un funcionamiento para especialistas y es que si se reúnen varias personas que tengan como digamos que 30 personas de una empresa y que estén trabajando en una máquina, pues se contrata un profesional desde la marca para poder que les pueda dar las clases y las capacitaciones para poder manejar esos materiales o esas nuevas herramientas. El SENA tiene convenios en muchos países, con Brasil está con el SENAI, en Estados Unidos también está el SENA, por ejemplo en Miami está el SENA también con formación. Entonces, pues allí mismo se van viendo como nuevos alcances en cuanto a nuevos esquemas y nuevas tecnologías. Los procesos de mejora, por ejemplo, tienen que hablar sobre la mejora de incrementar la participación. Y no solamente la participación de los aprendices, tiene que ver más que otra cosa con cómo involucrar a los padres de familia en el proceso educativo. Y lo he dicho todo este tiempo en esos temas. Los padres son fundamentales digamos que en el acompañamiento, y más que en el acompañamiento, como en la difusión de la información, de cómo están recepcionando la información las personas y los niños, sobre todo, y en este caso los adultos, ¿cómo hago yo para fortalecer? Mi esposa, mi novia, fundamentan también como mucho esa parte de ese acompañamiento en el aprendizaje, porque muy posiblemente puedo ver como troncadas ciertas cosas, pero si me pueden ayudar para el proceso formativo, es muy bien. Jan, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bueno. Mencionaba algo acerca de cómo involucrar a los adultos en temas de participación. En el área que yo trabajo, pues
trabajo con mucho personal que es adulto. Y a veces me encuentro con personas que no quieren participar en las etapas de formación. Pues uno, porque los procesos de formación de trabajo en altura son muy repetitivos, ¿sí? Entonces me he encontrado con personas que no quieren, por más de que implemento estrategias, les arrojo preguntas, ¿sí? No logro que ellos como que se empapen o quieran estar en la formación, porque según ellos es un poco de lo mismo y todos los años pues eh, es, es casi lo mismo lo que dice pues, la parte de trabajo en alturas, ¿sí? Bueno, yo conozco un poquito frente al tema de alturas y tiene que ver con la última resolución. Lastimosamente, el gobierno ha generado unas últimas resoluciones que han confundido mucho a las personas. Entre ellas, por ejemplo, ahorita que el trabajo de alturas está para 18 meses, si no estoy mal, 18 meses, y pues pide unos requisitos diferentes. Tiene toda la razón. Hay personas que no les gusta estudiar frente a eso, sobre todo aquellas personas que, digamos, que no tienen el hábito de estudio. Esa es una gran tarea que tienes tú. Posiblemente el material está muy cargado porque, claro, tienes que hablar con leyes, tienes que hablar con el tema de seguridad, cómo está el esquema de seguro de trabajo en alturas, de cómo hacer cómo corregir. Entonces, pues a ellos hay que trabajarles un poco como otro tipo como de códigos, por así decirlo, códigos más visuales. Muéstrales imágenes, por ejemplo, nosotros mostramos al inicio, hicimos una campaña en el Tolima con aquellas personas de alturas y teníamos igual, mucha gente reacia a ese esquema. ¿Y sabes cómo comenzamos a romper todos los esquemas? Comenzamos a mostrar accidentes en alturas. Eso, digamos que la única que tocó hacer así fue esa. Mostramos muchos videos de accidentes en alturas preparados, obviamente, y que notaban, por ejemplo, notamos que alguien no se amarraba bien el casco con barbuquejo de 3 puntos. Entonces, ¿qué hacer allí? Pues se caía y pum, le pegaba un martillo en la cabeza. Todo el mundo quedaba como impactado. O sea, lo primero que hicimos fue una terapia de choque. Le metimos mucha psicología. Hacemos terapias de choque y normalmente les comenzamos a explicar por qué es la importancia de. Ahora, muchos en cuanto al tema de alturas ven que hay cosas que son muy pequeñas. Sabemos que la altura dice, me corriges por favor, de 1,50 m hacia abajo, 1,50 m hacia arriba, ¿cierto? Entonces dicen, no, pero ¿qué me va a pasar de 1,50 m hacia abajo? No pasa nada. Les mostramos accidentes de 1,50 m, menos de 1 metro y que una pierna partida, pues, entonces la gente decía, uy, no sabía que eso podía pasar. Ahora, después comenzamos a intervenir frente a los temas de cuáles son los materiales, cómo comenzar a identificar. Por ejemplo, mi esposa es muy buena para identificar, ella se hizo unas capacitaciones por el tema de seguridad de los arnés. Entonces, con la Sí. marca directamente sabemos que tienen unas características especiales que es que usted puede notar si está fisurado, si está dañado, si le va a rendir, si va a tener el cuento de soporte de materiales, todas esas cosas. Entonces, cámbiale el esquema y comienza a marcar una parte, digamos que una diferencia al trabajo. No hagas lo común, no hagas lo habitual. Tienes que presentar esos temas, sí, pero entonces comienza a generar como unas cartillas. Muéstrales videos, muéstrales imágenes y llévalo a la práctica. Entonces, muéstrales un video, muéstrales otra y los llevas a la práctica inmediatamente. ¿Aprendieron esto? Sí. Ahora vamos a enseñar un ejemplo, que ustedes tengan que enseñar como un nudo en alturas para poder hacer un rescate en alturas. No lo sé. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Qué pasaría si no lo hacen? ¿Qué pasaría si, cierto? ¿Cuál es, por ejemplo, el uso de los cascos? ¿Cómo se debe utilizar el casco? La reglamentación en cuanto a los colores, cómo estar en la comodidad de, cómo ponerse un arnés cómodo, cosas como esas podrían servirte. Y Listo. trabaja Gracias mucho, por la trabaja el pregunta. código de colores, trabaja el código de colores cuando hagan presentaciones, los colores que sean más calmos. Si usted utiliza colores como el naranja, como el fucsia, son colores que hacen que la gente reaccione mucho. Pero también otra cosa, utilice digamos que ver qué es lo que ellos saben, cómo lo saben. Entonces, primero haga ese diagnóstico y aprenda de ellos. O sea, venga, usted ha trabajado en alturas, y muchos de ellos van a decir, es que yo llevo 20 años trabajando, entonces por eso esto es repetitivo. ¿Qué cree Sí, usted que ha es más pasado? ¿Qué cree usted ellos. que ha pasado en los últimos 3 años en el tema de alturas? Van a decir, ¿cómo así? No sé. Mire, en la última resolución que pasó, el cambio de la resolución anterior a esta es este. Ahí sí es cuando usted tiene que ponerse a leer ese esquema, cuál es el cambio de resolución y por qué es importante. ¿Sí? Listo, profe, listo. Y, Me y aquí, entonces, sirve más de las presentaciones por el tema de los colores. Generalmente los manejamos con colores blanco y naranja,
¿sí? Digamos que utilizamos una plataforma que se llama Educate Plus, no sé si la escucha, y pues los colores son como hacia a esa tonalidad. Ok, porque se maneja la institucionalidad, los colores institucionales porque tienes que seguir como esa campaña de colores institucionales. Sin embargo, tú puedes hacer un matiz de las otras pruebas, o sea, como de las cartillas. A la gente le gusta rayar. Lastimosamente, cuando son adultos mayores o personas mayores, perdón, para no decir adultos mayores, que tengan que hacer trabajo en alturas, a ellos no les gusta leer mucho el computador. ¿Por qué? Porque se frustran. Hay una frustración en cuanto a lo que es el lenguaje tecnológico. Entonces, pásales cartillas para que ellos puedan rayar, póngalos a dibujar, póngalos a hacer cosas diferentes frente a eso y eso le va a servir bastante. ¿Sí? Eso es muy común, eso es muy común de que las personas digan, no, esto es más de lo mismo. Mire, yo les puse me contrataron para una empresa de buses y les puse ciertas herramientas para que las personas vean cómo, y todos eran conductores, y entonces la forma es que yo les hice que ellos jugaran y aprendieran jugando y que aprendieran de ellos mismos. ¿Y cómo lo hice? A través de unas cartillas que me elaboré unos procesos y trabajé muchos altibajos vocales. Digamos que ellos volvieron a estudiar desde la infancia y bueno, conmigo desde las 7 en punto arrancábamos los procesos. Esos eran más cumplidos que, vaya que digamos, yo decía que la clase era de 7 a 9. Vaya que yo terminara la clase a las 8:45 a ver qué pasaba. Ahí siempre eran las 9:30, 10, y hable, y les coordinaba muchas cosas que ellos podrían trabajar. Y yo les enseñé a ellos cosas que, lo que les decía ahorita, las necesidades no sentidas. Yo les decía, si ustedes hacen lo que les voy a enseñar, les apuesto que van a ganar hasta propinas cuando ustedes estén trabajando. Yo, que eso nunca dan propinas. Y pasaba así tal cual. En cuanto al servicio, en cuanto la gente va a preferir siempre un servicio que sea más adecuado, cosas como esas. Entonces, si usted trabaja con esas personas y trabaja como el escucharlos, mire, es tan importante el escuchar a las personas porque ellos están muchas veces en el campo y tienen dificultades diferentes y posiblemente cuando los mandan a las capacitaciones del curso de alturas, los mandan obligados. Y desde ahí, con la palabra obligación, ya van predispuestos a cualquier cosa. Usted puede ser muy bueno, pero si usted no los desbloquea, esa palabra todo va a ser, posiblemente pueda ser frustrante para ellos. Entonces, usted los desbloquea porque sea ameno, por ejemplo, que sea, no sé, arranque con un tinto. La primera clase, si usted tiene clase, bueno, ¿ya tomaron tinto? No, vamos a tomar tinto y vamos a hablar, porque es que, y comience a hablar, no importa, ¿sí? Vamos a tomar agua y es como, entonces usted volvió, la forma de estudio la volvió en como un encuentro como de amigos, y ahí es cuando cambia el esquema. Usted escucha, no sé si ustedes han visto como el chiste que le dice, la esposa le dice algo al esposo y el esposo dice, ajá, ajá, ajá. Y entonces y un amigo le dice, venga hermano, ¿usted por qué no hace esto? Y dice, ay, sí, debería hacerlo. Y la esposa le dice, pero ¿cómo así? Yo todo el tiempo le dije. ¿Sí? Pasa igual. Si usted lo trata como un amigo y lo hace como una especie como de acompañamiento, la persona le va a creer en sus palabras y va a manejar como un idioma diferente. Ahora, si usted está en un equipo de trabajo, es que los demás también se unan con eso, pero muchos no se unen al trabajo tuyo. Y ahí es cuando tú estás remando en contracorriente, pero tú vas a resaltar frente a los demás y vas a hacer un trabajo muy selectivo y diferente. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias por el aporte y me llevo varias ideas ahí para ponerlos en práctica. Bueno, me alegra eso, me alegra eso. Sí, sí, no, hay muchas cositas que puedes arrancar. Bueno, entonces, eso es un proceso, hablando de procesos de mejora, eso es un proceso de mejora. Entonces, ver cómo puedo involucrar a los demás actores frente al acto y sin importar cuál sea la edad de las personas, a todos nos gusta jugar, a todos nos gusta divertirnos. Es más, un truquito, consígase una rana, consígase un sapo, ¿cierto? Entonces usted, por ejemplo, dice, vamos a jugar, y el que enchole el sapo se salva de la pregunta. El que enchole la cosa, le va a hacer una pregunta, de acuerdo, y así van jugando y hacen como de quiz, digamos, hacen una clase diferente. Eso también es válido. Entonces, todos estos esquemas son muy válidos, son utilizados para mejorar continuamente. Yo tengo que hacer como una retroalimentación constante de lo que yo soy como docente, cómo me gustaría hacer, cómo me gustaría trabajar, cómo me están percibiendo. Y muchas veces
esa evaluación no la hacemos. Yo hoy sí la voy a hacer. Por ejemplo, ¿cómo me perciben las personas? ¿Cómo ustedes me están percibiendo como docente? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Que es la última pregunta correspondiente a ese QA que está allí en el tema del diagnóstico. La S, que sé, la Q, que quiero aprender. Entonces, cuando usted le pregunta a ellos qué quieren aprender de esta resolución, por ejemplo, ya que está el tema que nos puso Jen, ¿qué les gustaría aprender de la última resolución o de lo que está pasando en el tema de alturas? Me gustaría cómo se hace un rescate en alturas, cómo se hace un confinado. Bueno, entonces con mucho gusto, usted lo toma lo anota, eso sí, para que usted lo tenga como en cuenta. Y por último, pues entonces, pues como trabajar, por ejemplo, en cuanto a estos esquemas, hay unos instrumentos de evaluación que mucha gente utiliza. Y esos instrumentos de evaluación usted ya lo conocen, exámenes escritos, cuestionarios, portafolios, los portafolios de evidencia que se basan, por ejemplo, con el PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, eso es válido. Presentaciones, trabajos orales, trabajos prácticos, escritos. Les decía que uno tiene que autoevaluarse constantemente. Y dentro de esa evaluación, también hágase un plan de mejora, de qué podría hacer, qué podría mejorar, cómo podría construir más. Este era, como en resumen, toda la sesión del día 4, la semana 4. Les voy a mostrar en este momento en pantalla lo que corresponde a cuáles serían como las rutas que ustedes podrían hacer dentro de la parte de pedagogía. Pero también les quiero hablar sobre el tema de cómo descargar el certificado cuando ustedes terminen de presentar las evidencias. Entonces, pues muy sencillo. Ustedes van a una página que se llama Cursos Virtuales del SENA, la pueden hacer en Google. Aquí en el SENA Virtual, ustedes simplemente más fácil aquí. Por la oferta educativa Sena Sofía Plus. Entonces van a los cursos cortos virtuales. Y aquí van a pulsar la palabra pedagogía. En la palabra pedagogía, pues van a encontrar todas los que están más cercanos. ¿Con qué instructor les va a tocar? No sabemos. Estamos en este momento en Colombia, póngale que hay 1000 docentes virtuales. Con cualquiera, si les tocó conmigo otra vez, pues con muchísimo gusto estoy para servirles. Están viendo el tema esta es como la tabla que se presenta en cuanto al tema de pedagogía. Les recomiendo, por ejemplo, cursos que tengan que ver con el uso de tecnologías, el uso de las TIC, las herramientas STEM, por ejemplo, el diseño de instrumentos de evaluación es un tema álgido, es un tema pesado, pero cómo hacer un instrumento de evaluación es un buen esquema. El acercamiento a metodología STEM es válido. Inducción a procesos pedagógicos es más que otra cosa como parte técnica, ¿sí? Muy bien. Y ahora voy a mostrarles cuál es la evidencia que debemos presentar. Bueno, cuál es la evidencia que debemos presentar para esta cuarta y última sesión. ¿Cuál es la evidencia? Entonces, recuerden, que se me salió. Ok. Aquí tenemos entonces el contenido del material, contenido del curso, proyecto, actividad 4, guía de aprendizaje. Darle clic aquí para ver la guía de aprendizaje. Entonces vamos a ir con la cuarta semana. Aquí vemos dice, instrumentos de evaluación y mecanismos de mejora. Para finalizar con sus actividades como experto de la institución LPQ High School, debe llevar a cabo una última tarea.
la cual consiste en la elaboración de un informe basado en las evidencias planteadas en un determinado momento de aprendizaje. Para desarrollar esta evidencia se debe utilizar el producto recogido durante la práctica pedagógica realizada en la actividad de aprendizaje anterior. Esa si ustedes la quieren, lo de la guía, si ustedes, por ejemplo, ustedes dijeron que tienen un objetivo o varios objetivos. Entonces, cogen uno de esos objetivos y hacen una evaluación simplemente. Entonces, ¿cómo evaluarían esa actividad que tenían ustedes dentro de la guía de la actividad 3? Puede ser el esquema, ¿sí? Entonces, que ustedes dijeron que en el tema de alturas, entonces voy a evaluar a los aprendices de cómo se colocan el arnés, ¿cierto? El uso del arnés. Entonces, pueden hacer una guía, una lista de chequeo. Entonces, se utiliza el primero la postura del arnés de forma adecuada. Sí, no. Eh, ¿Tiene el arnés las condiciones? Sí, no. Entonces, hacen una lista de chequeo y esa es la evaluación. Digamos que esa es la evidencia presentada. Si ustedes, por ejemplo, presentaron otro tipo de actividad, pues simplemente es cómo evalúan eso que ustedes determinaron. Si ya la tienen, pues también la pueden hacer. Jacqueline, ¿tiene alguna pregunta? Jacqueline, puedes encender. Para el caso de primera infancia, ¿cómo se ejecutaría esa evidencia? Es muy sencilla, de acuerdo a la actividad anterior. Si tú hiciste la guía, Ah, daste un objetivo, entonces ahí solamente evalúas lo que tú quieras, lo que tú vayas a preguntar, lo que hiciste en la guía. Entonces, si tú colocaste mm, en la guía, señor, ¿qué actividad colocaste en la guía que hiciste la semana pasada? eh, el cuidado del medio ambiente. Cuidado del medio ambiente. Entonces, tú puedes, digamos, dime una actividad así como el cuidado del medio ambiente. ¿Qué harías? Como recolección de basura, ¿qué hiciste? Sembrar. Esto sí, se hace la recolección y se haría la clasificación de los diferentes residuos. Entonces tú colocas en la evaluación, entonces puedes hacer una lista de chequeo igual. Entonces, el niño, puedes colocar el niño, el grado, dice, depositó los componentes en la identificación de las basuras, de que es En la biológico. caneca adecuada. Exactamente, en la caneca adecuada, sí. El, recogió hartas, digamos que ahí ya tomas como los puntos y los ítems que tú quieras, puedes tener 5, 6, 7 ítems, solamente es como para demostrar de que tú estás evaluando a los niños frente a esa actividad, de que sí cumplieron. Ah, de acuerdo, profesor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Entonces, esa es la actividad. Mire cómo es de sencilla. Ya ustedes dicen, o pueden hacerla a través de la observación directa o al hacer la observación indirecta, pude captar que los niños recogieron los materiales, pero no los ubicaban. O sea, usted puede también generar un esquema de concepto frente a esa evaluación. Miren todos los puntos que les he mostrado para hacer eso. Entonces, lo pueden también utilizar. Sin embargo, voy a tratar de mostrar un ejemplo de, de ese esquema. Mire, por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo coloqué, bueno, eso no es de verificación de vehículos, es por ejemplo lista de verificación con ustedes, por ejemplo, yo puedo hacerla así, verificación con aprendices, inspección de programas, digamos que yo les enseñé a manejar Screencast o Matic, ¿cierto? Entonces, eh, sí, entonces pongo la semana que corresponde al día, entonces si corresponde puedo colocar que sí cumplió. Audacity, si digamos que esto fuera un curso de internet o de herramientas TIC, entonces si funciona o no funciona, eso puede ser otro tipo de herramienta, pero también puede ser con un cuestionario, también puede ser con una lista de chequeo, también puede ser digamos que existen muchos tipos de cómo comprobar de que sí cumplieron los requisitos, ¿vale? Muy bien. Ahora, en cuanto a los certificados, es importante que ustedes vayan a certificados.sena.edu.co. Lo voy a hacer conmigo para que ustedes lo vean. Certificados.sena.edu.co. O sea, le dan en Google certificados del SENA, le dan consultar certificado, allí aparece como el primero. Simplemente allí ustedes colocan su número de cédula. Recuerden si ustedes no han actualizado los datos, les invitamos para que actualicen los datos.
Y aquí van a aparecer todas las capacitaciones que ustedes tienen y que ustedes han hecho con el SENA. Aparecen dos esquemas, digamos que uno aparece con ellos porque sí he estudiado hartas cositas. Aparece una C, si ustedes ven que al final aparece una C, esa tiene que ver con el certificado, y la E es como un proceso de calificación y de notas. Un certificado de aprobación y un certificado de notas. Entonces, las notas siempre van a quedar en 4 o 5 como nota más alta, y pues está el certificado. Simplemente le dan descargar y eso lo descargan en su propio equipo. Ahora, como última pregunta y no menos importante para mí, es muy importante saber qué les gustó y qué no les gustó de este proceso conmigo. Jan David, cuéntame. Profe, pues realmente me pareció una clase muy interactiva y enriquecedora, partiendo desde la parte de la formación, la disponibilidad del tiempo que usted pues amablemente dispone, ¿sí? Pues el tema de los recursos, las ideas, y en general pues se ve que tiene mucho conocimiento pues realmente a mí me sirve y me ha servido mucho y por eso el último que le pregunté sobre las estrategias. Realmente me enriquece mucho y me llena mucho y me da muchas ideas para empezar a ponerlas en práctica, ¿sí? Teniendo en cuenta que la parte en la que yo laboro sí manejo mucho personal y pues considero que es muy importante teniendo en cuenta que pues el trabajo en alturas es muy peligroso, ¿sí? Y hay personas que por el tema del aprendizaje pues se les hace un poco la dificultad a veces de aprendizaje no es diferente con otras personas. Entonces yo me encuentro en formación a veces con 10, 15, llego a manejar hasta 30 personas y todos de diferentes estilos de aprendizaje, ¿sí? Unos más callados, otros más participativos. Entonces el escenario realmente se presta mucho para abarcar temas y pues estas clases lo que me hacen es permitirme abrir mi mente un poco más a las expectativas y para compartir con ellos y nuevas estrategias. Realmente me llevo eso y de su parte pues no quería darle las gracias por el tiempo y por compartir con su conocimiento. Que con mucho gusto, Jan David. Sin embargo, lo que acabo de escuchar, para mí sí es importante, digamos que sí es importante que tú manejes los 4 estilos de aprendizaje dentro de unas guías. Elabórate 4 guías diferentes. Eso te va a servir muchísimo te va a facilitar muchísimo el trabajo. Aprende a diagnosticarlos a ellos en cuanto al tema de cómo aprenden y eso te va a servir muchísimo para poderles llegar fácilmente. Sí, te agradezco las palabras, Jan David. Muchas gracias, muy amable. Listo, ¿Alguien quiere- profe. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene algo para aportar? Que levante la mano, por favor. Jacqueline, cuéntanos. Sí, profesor, pues para felicitarlo, pues por su aprendizaje y que lo está compartiendo con todos los aprendices. Y pues es de vital importancia estos aprendizajes y pues es muy agradable la clase porque pues son muy contados los instructores que dedican tiempo así revisando sus trabajos, dándole comentarios, así sean buenos o regulares o que para que mejore, pero eso le lleva a uno a uno como persona a aprender cada día más. Claro que sí, muchas gracias. Sí, señora, así es. Así es. Y pues nada, seguir como trabajando. ¿Qué notaste de malo? ¿Qué viste malo? De malo, pues de pronto que quizás uno no está tan Lo enfatizado en único la malo es que el tecnología. tiempo fue corto. Sí, que a veces pues no, sí es como algo corto, a veces uno quisiera como tener más tiempo o quizás dedicar más tiempo, ¿no? Pero pues a veces sí, lo único así, la tecnología que a veces lo atropella a uno, pero pues de alguna manera uno le busca solución y trata de hacer las cosas bien. Así es, claro que sí. No, pues mira,
algo importante, si les gustó este proceso pedagógico conmigo, ustedes pueden registrarlo en la plataforma del SENA también, pueden calificarme, pueden hablar, pueden escribir a nuestros coordinadores, eh, a nuestra subdirectora, que se encuentra en este momento en el centro de Aguachica. Por mí no habría ningún problema de decirles cuáles son las cosas buenas que notaron y qué cosas malas también vieron. Por mí no hay ningún problema. Andrea, te doy la palabra. Andrea. Voy. Bueno, hola, profe, buenas noches. ¿Cómo Pues estás? la verdad fue muy corto para un tema tan, yo creo que tan un poquito más extenso, pero Ujú. igual lo importante fue que usted nos nutrió con lo más importante, más no con lo más básico, o sea, con lo que usted relativamente vio que nosotros pues podamos fluir, ¿sí? De eso sí hay cosas buenas. Son muy pocos los instructores que ayudan o quizás colaboran en el sentido en que nosotros aprendamos de cierta manera y que nosotros de igual manera pues nos guiemos. Hay Ujú. instructores que dicen tienen que hacerlo así y ya, les di como la idea, pero ustedes compleméntela. Y pues esa no es la idea porque igual uno como empezando yo que soy como principiante en un tema como ese y dice uno, pero ¿y cómo lo va a hacer? Entonces es ahí donde realmente uno dice, ah, de verdad que mi Dios lo bendiga, que siga cada día más siendo un buen instructor y no, ojalá Dios quiera otra vez vernos en otras clases igual y terminar el tema de la pedagogía como tal. Claro que sí. Muy, muy amable. Muchas gracias. Dios la bendiga. Muy amable. Le doy la palabra a Erika. Y voy a invitar a Eh, estudiando, ¿vale? sí, profe. Ajá. Sí, profe, para felicitarlo, un lenguaje muy técnico, sí, excelente, la verdad, porque uno pues al día a día, al transmitir la enseñanza, el conocimiento al aprendiz, mm, se trata de adecuarlo al entorno, a los aprendices, entonces, sí, muy chévere ese lenguaje, muy técnico siempre. Y felicitarlo, admirable. Y no, pues muy corto el tiempo y ojalá pues sigamos en otros cursos. Y no, me retroalimentado bastante. Muchos punticos que uno cree que se las sabe todas, pero no, mentira, que a la hora 20 le sirven muchísimo. De verdad, siempre hay que estar en ese proceso de nutrirse, como digo yo, nutrirse a diario y bueno, excelente. Bueno, Dios lo bendiga. Muchas gracias por todo. Erika, si lo notaste, es un resumen de 2 semestres de la universidad prácticamente, o un semestre bien, bien nutrido. Este es un resumen muy, 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 muy como detallado frente a eso. Pero muchas gracias. Le doy la palabra a Charime. ¿Está por aquí, Charim? Charín. Charín, ¿había pedido la palabra? Bueno, bajo la mano. Hola, profe, buenas Hola, noches. ¿cómo estás? Bueno, pues ya había bajado la manito porque ya estaba escribiendo pues en el grupo. Igual pues que muchísimas gracias por ese toque especial y por ese compromiso con el curso. De verdad que muy pocos instructores y profesores lo hacen. Entonces, muchísimas gracias por compartir este conocimiento. Es muy diferente uno leerlo, ver algún video a ser explicado como de persona a persona, como se ha tomado el tiempo usted con nosotros. Le agradezco por ese toque y ese detalle adicional que, que tuvo o que ha tenido para con todos sus grupos. Y nada, ahí aprendiendo también cada día, complementando con las guías, con los videos. Son retos que uno se pone, pero que con instructores como usted le ayudan a uno bastante a seguir escalando. Muchísimas gracias. Charín, muchas gracias. Muy, muy amable por las palabras. Espero que también haya hablado, pues ahí
le entendí también de que estaba hablando por las ayuditas que les di ahí como con el guiño guiño, que les sirve bastante a todos ustedes. Y claro, digamos que en ese tema de formar, yo no soy quien para juzgar, no soy quien para decirles que deben, que no deben hacer. Sí me gusta es que la gente aprenda y que la gente vaya un poco más allá de sus límites y que pueda comprender y que pueda analizar las cosas y que pueda llegar digamos que a ser mejor persona de lo que ya son. El tomarse el tiempo de hacer estos cursos virtuales, pues la verdad me les quito el sombrero y les agradezco muchísimo en la paciencia, les agradezco muchísimo su tiempo, el poder estar aquí conmigo y poder quizás tratar de entenderme y analizar como todos estos temas que nos están generando coyuntura para poder, muchos de ustedes lo hacen por certificados, pero otros lo hacen porque quieren aprender un poco más y pues todo eso es válido. Para todos ustedes, la verdad, yo les tengo siempre unas frases y la de hoy es, tengo esta Julia. Eh, una frase que a mí me ayudó muchísimo en la vida, que es lo que interpreta la oruga como el fin del mundo en sí es lo que su dueño denomina mariposa. La repito, lo que interpreta la oruga como el fin del mundo en sí es lo que su dueño denomina mariposa. Y eso es para que les puedan construir nuevos caminos. Simplemente no crean que el mundo llega hasta un punto. Siempre van a haber muchas más ventanas y muchas más salidas. Desde aquí, desde Aguachica, la verdad les envío un fuerte abrazo. Les mando como un, como un agradecimiento a todos por su participación, por estar conectados a esta hora. Recordarles que tienen plazo hasta el 12 de julio para poder presentar todas las evidencias y que mi Dios me los bendiga siempre. Espero vernos en el camino, espero que ustedes nos puedan acompañar cuando estamos en algunas charlas en diferentes ciudades, pues esperarlos por allá también en esas ciudades para que puedan aprender un poco más de todo este tema de pedagogía, de todo este tema de diferentes herramientas. Y bueno, tengo a Alex. Alex, cuéntame. No, una pregunta. Ahora Alex, qué pena, te escucho mal. Cuéntame. no, Hola, profe. Qué pena, es que como estoy conectada doble, no puedo comunicarme bien. Pero, Julia, lo que tienes que hacer, muy sencillo, tienes que deshabilitar el sonido de uno de los dos equipos con el que estás conectado y así fácilmente me podrías escuchar porque tienes un delay frente a la información. ¿Listo? Bueno, Ahí está creo perfecto, que ahí te ya escucho le perfecto. mermé. Sí, sí, muy bien. ¿Cómo estás? Sí, a ver, ahora sí. Bueno, buenas noches. Hola, ¿cómo Me estás? gustó mucho lo que usted dijo ahora, que muchas personas entran a este curso por la titulación. Pues me gusta ser muy sincera. Inicialmente, yo soy maestra de escuela dominical, creo que le dije en algún momento por el interno, y lo hice por la titulación, pero al escuchar las pocas clases que he podido estar y en las que he podido irme retroalimentando al día a día de las grabaciones, o sea, esto es demasiado, demasiado enriquecedor. La verdad, yo me metí como por la titulación, pero créame que yo le decía a mi hijo que sabe más, como decía la compañera, a veces el tema del sistema uno lo vuelve loco y lo limita. Pero pues mi hijo me va a colaborar el fin de semana, mi mamá, para que pueda sacarle bien el sabor a esto, porque esto te sirve demasiado. Entonces quiero darle las gracias, porque escuché ahorita que usted dijo que este era un resumen de todo un semestre. Entonces, la verdad es gratificante saber que di con un buen curso. Muchísimas gracias, espero volverlo a encontrar y pues que Dios lo Permíteme, señora. bendiga. Amén, muchas gracias. Dios le pague, sí, señora. Es un súper resumen. Alex, vuelvo a ti, qué pena, que no te escucho muy bien. Alex Balanta. No, no, Alex, no te puedo escuchar, no interpreto tu mensaje. ¿Me lo puedes escribir por el WhatsApp, por favor? No, lo siento, pero no tengo tu audio. Ok, le doy la palabra a Lorena, Lorena Salazar. Lorena, Bueno, buenas noches a todos. Y hola. bueno,
Pues, profe, darle las gracias bueno, ser esa guía, ese instrumento, pues, que este, nos dio como esa, llegar a esa luz, a enamorarnos de este curso. Realmente el tema de pedagogía es muy amplio y hay muchas cosas más que aprender, pero sí, realmente nos sentimos como, por lo menos me sentí como en ese acompañamiento, porque realmente en cada una de las actividades, pues, aun cuando realmente uno no sabía a qué se iba a enfrentar en el curso, pues usted nos fue llevando a aclarar cada una de esas dudas para que nosotros pues lográramos hacer cada una de estas actividades que bueno, para nosotros siempre cada una de esas marcaba como un reto. ¿Será que sí lo estoy haciendo bien? Y a la lectura y al llamarnos a leer y a cacharrear esto, la tecnología, o sea, saber uno por dónde se va a meter, este, cuando pues hice lo del diseño en Canva, o sea, cómo lograr hacerlo desde mi computador, porque realmente prácticamente en Canva lo utilizaba más que todo en mi celular, pero cuando lo logré hacer en el computador, bueno, yo dije, bueno, este, ahí cacharreando uno aprende y haciendo una cosa y la otra, pero sí, profe, gracias. Gracias realmente, que el Señor lo continúe bendiciendo a usted, a su familia, a todos nuestros compañeros que estuvieron aquí presentes en esta clase de pedagogía humana. Realmente nos quedamos como con este, con esa satisfacción de que sí, se alcanzaron muchas cosas y bueno, aprendimos muchas otras más. Gracias. Dios la bendiga, muchas gracias. Muy amable. Y le doy la palabra a José Miguel. Hola, José Miguel. José Miguel, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Dice Maribel Quiñones, muchas gracias, profe, que el Señor Jesús lo bendiga siempre, gracias por todo. A ti, muchas gracias. Te escucho más o menos, José Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Sí me escucha ahí, profe, ahora? Sí, mejor, mucho mejor. Ok, muy buenas noches para todos y todas, para este excelentísimo tutor, que Gracias. como se lo dije la primera vez, me quito el sombrero, ¿verdad? Colega, porque somos colegas, impartimos ese hermoso espacio del saber, ¿verdad? Con nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Y pues, de verdad, profe, muchas gracias, gracias, gracias. Primeramente a Dios, a usted. Cada día creo que nos enamoran más de la pedagogía, cada día nos enamoran más de esa transmisión de saberes, ¿verdad? Encontrar docentes, tutores como usted, que hacen que uno se enamore cada día de su profesión, que a pesar de las situaciones, de las adversidades, como decía una compañera, de la tecnología, pues nos hizo amar su curso. Estuvo ahí siempre, 100%. Recuerdo el día que estuve en la clínica, que le escribí, usted estuvo pendiente. Muchas gracias, gracias de verdad. También a los compañeros por hacer parte de este tren del saber, como le digo yo siempre a mis estudiantes cuando están en 11, cuando ya se van. Y nos vamos del colegio, pero no del tren del saber. Entonces, es muy bonito encontrar tutores que nos ayuden en este proceso, que no nos dejen solos, ¿verdad? Que no nos dejen solos. Ojalá y pudiéramos tener la oportunidad de tener otro curso con usted,
incluso estaba en 2 cursos. Ahora mismo estaba en 2 actividades. No sé si usted conoce a la profesora Yolanda. No sé de qué parte de cuál sería Yolanda. Ella es de acá de Cartagena. Ella está dando pedagogía básica y está Vea, dando no, para la vida, para la vida. sí. Entonces estoy con ella también. Ahora mismo estaba con ella. Dije, pero no me puedo salir de aquí sin darle las gracias a este tutor que, de verdad, profe, muchas gracias. Gracias y que nos podamos ver otra vez en el camino de este saber. Muy amable. Sí, yo este viernes estuve en Barranquilla, estuve haciendo una charla en Barranquilla y fui a Cartagena, también estuve el domingo, estuve en Cartagena haciendo, pero hay hice una charlita rápida a un grupo de personas y ya, pero sí tengo que volver, si Dios permite, volveré pronto a hacer otras charlas por allí y porque estoy haciendo unas asesorías a ciertas empresas, entonces pues después van a conocer de ellas. Pero muchas gracias, José Miguel, por este mensaje, muy amable, bendiciones para ti y para toda tu familia. Espero que sigas mejor y para todos ustedes, la verdad, espero poderles comunicar desde las conferencias y las charlas que voy a hacer a nivel nacional. Creo que voy a estar en Ibagué, voy a estar en Pereira, si Dios permite, creo que entre 15 días. Y vamos a hacer pues, una serie como de charlas frente al tema de programación neurolingüística, frente al tema pedagógico. Vamos a ver cómo lo vamos a trabajar y bueno, esperar seguir trabajando con este tema de la formación para todas las empresas y para todas las personas que se encuentren trabajando para el SENA. Saben que el SENA les tiene las puertas abiertas, que esta formación es gratuita para todos ustedes, aprovechenla al máximo. Y que si la vida nos vuelve a cruzar, con muchísimo gusto estoy para servirles y para brindarles desde mi empresa, mis empresas, pues con mucho gusto también estoy para servirles. Bueno, nos comunicaremos en otros canales porque no quiero abusar de este canal específicamente. Entonces, para todos bendiciones, cuídense mucho, un abrazo bien fuerte desde acá, desde Huachica y que estén muy bien. Bendiciones. Gracias, profe. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchas Feliz bendiciones. noche. Feliz noche. Alex, por favor, mándame el mensaje que me querías transmitir, por favor, en el WhatsApp, porfa, yo te lo respondo, ¿vale? Me da pena contigo que no se escuchaba el micrófono. Cuídense mucho. Gracias, profe.